Buenos días, buenas tardes, buenas noches y linda madrugada a todos. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro repaso de la guía para el examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y vamos con la segunda parte del quinto capítulo y este tema corresponde a virus. Antes de comenzar, me gustaría aclarar ciertas cosas. Primero, no traté el tema de virus en la primera parte porque no me parecía indicado. Créame que virus es un tema muy complejo por sí solo. Ahora, me parece un poco cruel también de que decidan poner este tema en el examen. ¿Por qué? Porque en medicina, por ejemplo, vemos virus estrictamente hasta el tercer año de la carrera. No lo vemos al inicio de la carrera, sino que lo vemos hasta el tercer año. Entonces me parece que hay un poquito de maldad. Me parece que hay un poquito de maldad a la hora de querer colocar este tema ahorita. Y otra cosa que cabe aclarar es que este tema no lo preguntan mucho. Este tema es muy raro que lo pregunten. Es más, a mí, en mi experiencia, no me salió una pregunta sobre virus y a mis amigos y a mis conocidos que han hecho el examen tampoco han reportado alguna pregunta sobre virus. Así que el tema es complejo y yo sé que al inicio puede ser muy difícil de encontrar información porque quizás en nuestras escuelas y en nuestros colegios no nos explican mucho sobre virus, pero aquí intentaré darles buena información y darles una buena base para sus clases de microbiología, que es ahí donde ustedes van a ver virus y lo van a estudiar de una manera correcta y más detallada. Entonces, el índice de los temas que vamos a ver van a ser estos: la estructura del virus, su clasificación y su replicación. Entonces, a manera de introducción, pero también a manera de glosario, el virus tenemos que definirlo. Y el virus es un parásito intracelular. Solo con estas dos palabras nosotros decimos muchísimo. Cuando decimos que es un parásito, nos referimos a que es un organismo que vive a expensas de otro, pero le hace daño. Acuérdense que ese es uno de los términos que tienen que manejar sobre las interacciones que hay entre distintos organismos. El parasitismo, el parásito, ¿no? El parásito es un organismo que vive a expensas de otro y le hace daño. Y ahora que sea intracelular, ¿qué significa? Que es un parásito que tiene que estar dentro de la célula. Entonces vive a expensas de una célula y está adentro de la célula y le hace daño a la célula. Muy importante eso. El virus tiene ADN o puede tener ARN, ¿ok? Acuérdense que el ADN y el ARN son de las biomoléculas que nosotros estudiamos, ¿no? Así un pequeño repaso: el ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina, y el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿ok? Entonces, el virus va a depender de la maquinaria sintética de la célula. Entonces, todos los organelos que vimos en la célula, el virus los va a utilizar el ribosoma, en algunos casos va a utilizar el núcleo, va a utilizar las enzimas que hay dentro de la célula para poder replicarse. Entonces, para que hayan más virus, el virus necesita invadir una célula, necesita entrar a la célula y agarrar todo el equipo, todas las enzimas, los organelos que tienen las células para poder dividirse y crear más virus, ¿ok? Y así de esa manera pueden transmitir su genoma. Entonces, acuérdense de que siempre es necesario que para que el organismo se mantenga, que vaya pasando su genoma hacia las siguientes generaciones que se van creando. Ahora, son los microorganismos más pequeños que existen. Y a pesar de que son considerados microorganismos, siempre hay un debate dentro de la comunidad científica, si el virus está muerto o si el virus está vivo.
el debate, créanme que sigue abierto a pesar de que llevamos ya muchos años conociendo a los virus. Son intracelulares obligatorios y esto es muy importante y por eso lo resalté, porque el virus no puede vivir fuera de la célula. Depende de una célula hospedadora, una célula que le permita entrar para poder replicarse. Es intracelular, obligatorio, necesita estar dentro de una célula. Y aquí en esta imagen nosotros podemos ver los diferentes tipos de virus que hay. Por ejemplo, el ébola, quizás algunos se acuerden de que el ébola hubo bastantes problemas hace unos cuantos años con el ébola. La hepatitis estoy muy seguro que la han escuchado. El virus de la influenza, el VIH, HIV está en inglés. Esas son las siglas en inglés, pero en español son VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Y este amiguito que ya lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Ahora, cabe destacar de que el virus no tiene la energía, o sea, no tiene el ATP, no tiene una molécula para almacenar energía, ni los componentes, no tienen enzimas para poder producir sus propias proteínas o replicarse, siempre necesita de otra célula. Y por eso el concepto del parasitismo, que vive a expensas de otro. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver aquí, en esta escala, vemos acá 1 centímetro, 1 milímetro. Entonces vemos acá que la célula animal, aquí entrarían nuestras células, pueden medir aproximadamente 10 micrómetros. Cuando ustedes miren este símbolo, significa micro, o sea, 10 a la menos 6 metros. Y aquí, si se fijan, entra en el rango del microscopio óptico. El microscopio óptico, que es el microscopio que todos conocemos, si no se los dejo de tarea para que lo busquen. Con el microscopio óptico podemos ver la célula animal, podemos ver la célula vegetal y podemos ver una bacteria. Si se fijan, entra aquí en el rango. Pero aquí el virus, este virus que es un poco raro, pero ya se lo voy a explicar. Miren que mide nanómetros. O sea, mide 10 a la menos 9 metros. Y si se fijan, entra en el rango del microscopio electrónico. El microscopio óptico ya no llega a ver virus. Entonces, ocupamos un microscopio electrónico para poder ver un virus. No podemos verlo con el microscopio óptico porque es muy pequeño. Es el microorganismo más pequeño conocido, el virus. Y aquí nosotros podemos ver una célula, aquí si se fijan podemos ver el núcleo y aquí podemos ver el virus, si se fijan acá, del VIH. Entonces el VIH, ya les voy a explicar todo este proceso, entra a la célula porque es un parásito intracelular obligatorio, entra a la célula, su ADN se replica y cuando ya se replica el ADN puede salir el virus de la célula y poder infectar otras células. Entonces, la estructura. Tenemos que identificar tres cosas en un virus, ¿ok? El virus puede tener ADN o puede tener ARN, ¿ok? El ADN, acuérdense, adenina, guanina, citosina y timina. Y el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Acuérdense, en ADN va a haber timina y en ARN va a haber uracilo, ¿ok? Esas serían las diferencias, al menos estructuralmente sería la diferencia. Otra estructura que podemos identificar además del ADN o el ARN, la estructura que tenemos que identificar es la cápside. La cápside, que va a ser una envoltura proteica, van a ser proteínas que van a proteger el material genético, ¿ok? Entonces, el virus va a tener ADN o va a tener ARN, ¿ok? Y la cápside va a rodear ese ADN o ARN que tenga el virus. Si nos fijamos aquí en este esquema, el ácido nucleico, aquí vamos a tener ADN o ARN. No vamos a tener los dos, vamos a tener solo uno, ADN o ARN. Y luego alrededor vamos a tener la cápside. Alrededor del ADN vamos a tener la cápside, ¿ok? Aquí la podemos ver en amarillo y aquí también la podemos ver en amarillo, ¿ok? Y luego vamos a identificar la envoltura, ¿ok? La envoltura o la membrana.
Y así como nosotros hemos conocido la membrana plasmática, igual los virus van a tener una membrana plasmática que va a tener lípidos, proteínas y glucoproteínas, ¿ok? Entonces esto es lo que representa aquí este virus, ¿no? Tenemos aquí su ADN, tenemos aquí su cápside, las proteínas que envuelven al ADN, pero también aquí tenemos la membrana. Vamos a tener aquí la envoltura que va a tener lípidos, proteínas, glucoproteínas, ¿ok? Aquí en este esquema podemos ver lo mismo. Vemos que va a tener ADN o ARN, solo va a tener uno. Vamos a ver que esta estructura que parece un hexágono va a ser la cápside y alrededor de la cápside nosotros vamos a encontrar una envoltura, ¿ok? Una envoltura que va a estar compuesta de glucoproteínas, va a estar compuesta de lípidos y va a estar compuesta de proteínas, ¿ok? Y luego aquí nosotros podemos ver unos ejemplos de virus, ¿ok? Aquí por ejemplo vemos el virus del VIH, que aquí adentro estas que parecen gusanitos negros sería el material genético, el ADN o el ARN. Bueno, ahí vamos a saber de que el virus del VIH tiene ARN y luego alrededor del ARN del VIH vamos a tener la cápside, que van a ser las proteínas que van a envolver el material genético. Y alrededor de la cápside vamos a tener una envoltura. Ojo, no siempre va a existir una envoltura, pero estas dos van a ser fijas siempre, el ADN y la cápside. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver el ADN y el ADN va a estar cubierto por proteínas, ¿ok? Bueno, aquí en este caso es el ARN, el material genético. Y luego acá nosotros vamos a ver la envoltura. Vamos a ver la envoltura, la membrana que va a tener glucoproteínas y proteínas, pero también va a tener lípidos, ¿ok? Yo sé que ustedes lo conocen porque gracias a este virus nosotros estamos en confinamiento. Pero creo que YouTube no me deja decir el nombre. Entonces, es importante que nosotros hagamos unas cuantas especificaciones de las estructuras, ¿ok? Ya sabemos que puede ser ADN o ARN. Entonces la segunda estructura que va fija va a ser la cápside. Y la cápside siempre la envoltura proteica. En algunos libros ustedes van a encontrar de que combinan la cápside con el ácido nucleico y eso se la va a llamar nucleocápside. Ahora, ¿cómo puede ser esta cápside? La cápside puede ser icosaédrica, que significa icosa es un prefijo para decirnos cuántos lados tiene una figura. Y cuando ustedes miren eicosa o miren icosa significan 20 lados, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a tener esta estructura que va a tener 20 lados, ¿ok? Si se fijan aquí en rojo vamos a ver el material genético que puede ser ADN o ARN y alrededor vamos a tener proteínas que van a formar una estructura icosaédrica que tiene 20 lados. Puede ser la cápside, o sea, la envoltura proteica, puede ser helicoidal, que significa que va a tener forma de hélice. Entonces acá nosotros vemos el material genético, que puede ser ADN o ARN, y luego aquí nosotros vemos que estas proteínas van como formando una espiral. Entonces esa es la idea, que vaya formando una espiral. Y como va formando una espiral, vamos a tener esa estructura helicoidal. Y ahora la cápside también puede ser compleja. ¿En qué sentido? Va a tener una forma distinta a la icosaédrica y a la helicoidal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El mejor ejemplo de una cápside compleja es el bacteriófago, que es este amigo que nosotros podemos observar acá, que parece que tiene patitas, que parece como que si fuera una araña. Pero si ustedes se fijan en el bacteriófago es una combinación de las otras dos anteriores. Se fijan acá, nosotros podemos ver esta cápside helicoidal y aquí arribita nosotros podemos ver la estructura icosaédrica, ¿no? Muy similar y aquí nosotros podemos ver el material genético. Eso me lo dijo mi profesor de microbiología y se me quedó bien claro. Entonces, ¿qué es lo que hace este famoso amigo, este famoso virus, como dice su nombre, bacteriófago? Cuando ustedes miren el prefijo bacter, obviamente significa bacteria, que es otro microorganismo procariota, y luego si ustedes miran
sufijo fago significa que se lo come, que se alimenta de ello. Fago como fagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Come bacterias. Este virus es famoso porque yo me acuerdo haberlo visto en un episodio de Jimmy Neutron. Si ustedes se fijan, aquí tiene esta cabecita icosaédrica y ya después aquí tiene sus patitas, ¿no? Algo así se miraban, ¿no? Aquí podemos observarlo mejor, como es un programa algo viejo, Jimmy Neutron, entonces las fotos salen un poco pixeleadas, pero en sí este virus, el bacteriófago, muy famoso, pero quiero que ustedes tengan en cuenta que tiene una cápside compleja, que como dijo mi maestro es una combinación de la icosaédrica y la helicoidal. Ahora, la otra estructura que nosotros tenemos que hacer un poco de énfasis es la membrana, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la membrana? Los virus pueden tenerla o no. Entonces podemos tener virus con envoltura y podemos tener virus sin envoltura. O sea, también en algunos libros podemos encontrarlo como virus desnudos, ¿ok? Con envoltura, o sea, con una membrana plasmática de lípidos, proteínas y glucoproteínas, o podemos encontrarlos sin envoltura. ¿Y qué significa que solo sea sin envoltura? Que solo va a tener el ADN y solo el material genético, mejor dicho, y va a tener la cápside. Entonces, si se fijan aquí podemos ver virus con cápside desnuda, que significa que vamos a tener el ARN o ADN y vamos a tener una estructura proteica que va a envolver el material genético, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si tiene envoltura? Si tiene envoltura, nosotros vamos a ver esta cápside adentro de una membrana de lípidos, proteínas y glucoproteínas. Lo mismo acá, ¿no? Vemos aquí esta cápside helicoidal, esta cápside icosaédrica. La vamos a ver aquí adentro. Aquí, si ustedes se fijan, ven el espiral, pero va a estar dentro de una membrana, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hayamos hecho un detalle de la estructura? Porque el siguiente tema es clasificación y una de las maneras de clasificarlo es por esto, por su estructura. Y obviamente para mí es cruel poner una clasificación de los virus en un examen porque créanme que no es tan fácil la clasificación de los virus y créanme que tiene sus cosas interesantes. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de que nosotros podemos clasificar los seres vivos en clases, en filos, en órdenes, en familias, en especies, en géneros, aquí en los virus también podemos hacer eso. Y normalmente se manejan familias y géneros, ¿ok? Es muy difícil clasificar los virus, ¿no? Y como les había mencionado, siempre está en debate si están vivos o no. Ahora, por lo general, la mejor manera de clasificar a los virus es por su material genético. ¿Y cuál es su material genético? ADN o ARN. Y como les mencioné, ambos tienen citosina, ambos tienen guanina, ambos tienen adenina, pero la diferencia es que el ADN va a tener timina y el ARN va a ser uracilo. Esa es una de las posibles diferencias que podemos tener del material genético. Hay muchas más, pero ustedes entrarán más a detalle cuando ya estén en sus carreras llevando sus clases de biología y de genética. Entonces, cuando el virus tiene ADN, o sea, tiene timina, de manera sencilla, se le va a llamar desoxirribovirus. ¿Por qué? Porque ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Desoxirribonucleico. Entonces lo vamos a llamar desoxirribovirus, ¿ok? Y vamos a tener dentro de la clasificación de los desoxirribovirus monocatenario, o sea que solo tiene una cadena, bicatenario que tiene dos cadenas, si se fijan acá tenemos una espiral y acá vamos a tener otro, ¿okay? Y la otra manera que sería bicatenario, o sea que tiene dos cadenas, pero le vamos a añadir una retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa es una enzima, ¿ok? Una enzima importante que no entraré mucho en detalle porque créanme que es un poco complejo explicarla y si no el video se me haría mucho más largo. Monocatenario aquí está en inglés simple stranded, ¿ok?
y acá bicatenario sería double stranded, ¿ok? Así es como se clasifica en inglés y así es como lo va a encontrar en los libros. Luego, ARN lo vamos a clasificar como ribovirus. Acuérdense que el ARN significa ácido ribonucleico. Entonces, ribovirus sería la clasificación. Y dentro de los ribovirus nosotros vamos a encontrar ARN de sentido negativo, simple stranded, negativo, de sentido negativo, sentido positivo, simple stranded, positivo, y luego vamos a encontrar ARN de doble cadena, double stranded, y vamos a encontrar un ARN más retrotranscriptasa, y la retrotranscriptasa es una enzima. Es muy importante para el VIH, pero no entraré mucho en detalle en ello. Ahora, ustedes se preguntarán qué significa eso de sentido negativo y sentido positivo. Bueno, de una manera más fácil, de la manera de lo más sencillo, es que, miren, entre el ARN y cuando es de sentido positivo, el ARN se convierte directamente a proteínas, ¿ok? Este ARN tiene la información suficiente para que directamente los ribosomas empiecen a construir proteínas de este ARN. Pero en sentido negativo, ¿qué significa? Que este ARN tiene que convertirse a otro ARN, tiene que convertirse en ARN mensajero y luego de convertirse en ARN mensajero necesita convertirse en proteínas. No es muy necesario que ustedes comprendan estos conceptos, yo sé que puede ser muy complicado, pero solo quería explicarles, ¿no? Y después de ahí ustedes pueden quizás buscar un poquito más de información luego. Ahora, esa es la clasificación, esa es una de las formas de clasificarlo. Acuérdense, familias y géneros y por su material genético. Aquí nosotros vemos los virus que tienen ADN. Esto está en inglés, ¿verdad? Normalmente la ciencia está escrita en inglés y por eso es muy importante que nosotros tengamos ciertos conocimientos del inglés. Entonces el virus de ADN, acuérdense que se puede clasificar como ADN de doble cadena, double stranded, está en inglés acá. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí el herpes viride, ¿ok? El herpes viride, quizás ustedes ya lo habían escuchado, el virus del herpes es un virus, el virus del herpes es un virus que tiene ADN y específicamente un ADN de doble cadena, ¿ok? Entonces aquí nosotros podemos ver también ADN simple stranded, ADN monocatenario de una sola cadena y aquí podemos ver los ejemplos de los virus, ¿no? Aquí podemos ver sus cápsides icosaédricas. Y luego podemos ver el ADN de doble cadena, double stranded, con la retrotranscriptasa, que es una enzima. Y aquí podemos ver el hepatnaviride. Ahora los virus de ARN es muy importante porque aquí vamos a encontrar un montón de virus conocidos. Aquí nosotros vamos a ver el ARN double stranded de doble cadena y vamos a encontrar estos virus, ¿ok? Estas familias. Aquí nosotros lo que vamos a ver son familias, ¿ok? Luego acá nosotros vemos el ARN simple stranded de una cadena de sentido positivo y acuérdense que de sentido positivo el ARN directamente se va a traducir a proteínas con los ribosomas, ¿ok? Y aquí nosotros vemos un montón de virus conocidos. Aquí nosotros vamos a ver la familia Flaviviridae. Ahora, ¿por qué hago énfasis en la Flaviviridae? Porque a la familia Flaviviridae pertenece el virus del dengue, una enfermedad muy común en nuestro país. El dengue se produce por un virus, ¿ok? Y el virus pertenece a la familia Flaviviridae. Esto lo que nosotros podemos ver aquí son familias. Luego aquí nosotros vemos el Togaviridae. El Togaviridae, a la familia del Togaviridae pertenece el virus del chikungunya, que es otra enfermedad que ustedes han escuchado. Cabe destacar de que también el Zika pertenece a la familia Flaviviridae con el dengue. A la familia Togaviridae pertenece el virus del chikungunya. Ahora otro que tengo que destacar es este. Yo sé que ustedes pueden leerlo porque creo que YouTube no me deja decirlo, pero aquí ustedes saben de que este virus en específico es de una sola cadena de ARN, ácido ribonucleico, es un ribovirus y de sentido positivo. ¿Okay?
Luego aquí nosotros vamos a ver los virus ARN monocatenarios de una sola cadena, simple stranded, y de sentido negativo. Y acuérdense que de sentido negativo significa que vamos a tener el ARN, pero ese ARN tiene que convertirse a otro tipo de ARN primero. Se convierte a un ARN mensajero y luego de convertirse en un ARN mensajero se puede traducir a proteínas. Entonces, aquí, ¿qué familias importantes vamos a ver? Vamos a ver la familia Rhabdoviridae. Y si se fijan, tiene como una forma de bala, ¿no? Esto es común en los virus que pertenecen a la familia Rhabdoviridae en forma de bala. Y ahora, ¿qué virus famoso tiene forma de bala? Es el virus de la rabia. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado muchísimo. Entonces, es importante saber de que el virus de la rabia tiene ARN y está en sentido negativo. Ahora, otra familia que me gustaría destacar, quizás no es tan conocida, pero sí me llama mucho la atención, y es esta familia Bornaviridae. A la familia del Bornaviridae pertenece un virus muy interesante, y es el virus de la enfermedad de Borna. Y este virus de la enfermedad de Borna es interesante porque es un virus que los estudios lo relacionan con esquizofrenia. Entonces, indica como que la esquizofrenia es causada por el virus de la enfermedad de Borna. Claro, no es algo definitivo de que alguien que tiene esquizofrenia es que ha sido infectado con el virus de la enfermedad de Borna, sino que se han encontrado algunas relaciones con este virus. Hacen falta que se hagan estudios todavía. Y por último, y no por ello menos importante, el virus de ARN de monocatenario de una sola cadena, simple stranded, con la enzima retrotranscriptasa. Está en la familia Retroviridae. ¿Y qué virus pertenece a esta familia, que es muy importante? Es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Ok? Entonces, esta es una de las clasificaciones, ¿no? Por su material genético y por familias, ¿no? Por familias claramente es importante. Recuerden que a la familia Herpes viridae pertenecen los virus del herpes. Entonces acá nosotros podemos ver una clasificación distinta, sobre todo en este esquema. En este esquema nosotros podemos ver de que hay virus ADN que pueden tener una envoltura, acuérdense, una membrana plasmática que tiene lípidos, que tiene glucoproteínas, que tiene proteínas, pero aquí nosotros podemos ver virus de cápside desnuda, o sea que no tienen una envoltura, que no tienen una membrana. Entonces acá nosotros podemos ver, por ejemplo, el virus del papiloma, un adenovirus, y aquí los virus que tienen envoltura podemos ver el virus del herpes. ¿Ok? Y ahora aquí en este esquema sí nosotros vemos lo que yo les estaba explicando, ¿no? Que pueden ser de ARN positivo, que pueden ser de ARN negativo, que pueden ser de ambos sentidos, o pueden ser de que tengan una vía para convertirse a ADN, que sería la retrotranscriptasa. ¿Okay? Y aquí nosotros podemos clasificarlos, ¿no? Dentro del virus que tiene ARN en sentido positivo, nosotros podemos encontrar virus desnudos como el Picornaviridae o virus que pertenecen a la familia Caliciviridae, pero también podemos ver de que hay virus que están envueltos, como los Togaviridae. Acuérdense que el Togaviridae es la familia a la que pertenece el virus del chikungunya, y el virus y la familia Flaviviridae, que está envuelto, que es un virus que tiene una envoltura pero tienen ARN positivo. A la familia Flaviviridae pertenecen el virus del dengue y también pertenecen el virus del Zika. Luego acá vemos la familia que no puedo pronunciar, que también es envuelta. Es un virus que tiene membrana, son una familia de virus que tienen una membrana y que tienen ARN en sentido positivo. Luego normalmente en su mayoría están envueltos, ¿okay? Son pocos los virus que tienen una cápside desnuda o que no tienen envoltura. ¿Okay?
Entonces acá es una clasificación, ¿no? Acuérdense que nosotros los clasificamos por su ADN, podemos clasificarlos por su envoltura, por eso es importante saberlo, por su cápside, pero hay otras clasificaciones que pueden haber. Es muy difícil la clasificación de los virus, ¿ok? Hay muchas maneras, pero este cuadro lo sintetiza de una manera más clara y más sencilla, ¿no? Podemos clasificar un virus por su estructura, ¿no? Por su tamaño, por su forma y por qué ácido nucleico tiene, si tiene un ARN o si tiene un ADN. Algunas clasificaciones pueden ser por sus características bioquímicas. Otra clasificación puede ser por la enfermedad que producen. Por ejemplo, los virus de la hepatitis. Hepatitis es una enfermedad. ¿Y qué significa hepatitis? Itis significa inflamación. Hepat significa hígado, inflamación del hígado. Encefalitis. Itis significa inflamación. Encéfal del encéfalo, ¿no? Del cerebro. Ahora también se pueden clasificar por sus modos de transmisión. Por ejemplo, los arbovirus son los que se propagan, o sea, son los que se transmiten por insectos. Por ejemplo, los zancudos. Por la célula hospedadora, si va a ser en una célula animal, si es un virus que infecta plantas, si es un virus que infecta bacterias, como el bacteriófago, o si es un virus que va hacia un tejido o va hacia un órgano. Por ejemplo, enterovirus significa que es un virus que va hacia el tracto digestivo. ¿Okay? Entonces hay muchas maneras de cómo clasificar un virus, pero las más comunes son por su estructura, o sea, por la por las cápsides que tienen, por la envoltura, por su material genético y por su enfermedad. Es muy común clasificarlas por su enfermedad, por ejemplo, el virus de la hepatitis. Y aquí nosotros podemos ver un cuadro muy completo que se pueden encontrar en sus libros, pero si ustedes se fijan vemos que aquí se clasifica directamente con el ácido nucleico, si tiene una envoltura o si está desnudo, si tiene una cápside, podemos ver si es soluble en éter, que es una sustancia. Vemos hasta incluso específico, vemos ya datos numéricos y aquí nosotros vemos las familias, ¿no? Entonces, aquí se los dejo si ustedes quieren pausar el video y leer un poco más, pero créanme que esto no se pregunta mucho. Para mí es algo cruel, créanme, yo lo miro que es algo cruel en el sentido de que nosotros no hemos aprendido esto y la verdad es de que se hace justicia en el examen porque no lo preguntan. Créanme que virus es un tema que no se pregunta, pero es un tema muy interesante, muy bonito. Acuérdense Flaviviride y el impronunciable y el retroviride que ahí es a donde pertenece el VIH. Ahora replicación, ya por último, la replicación es cuando el virus se multiplica, ¿ok? Cuando vamos a tener solo una partícula de virus y vamos a tener que replicarla o vamos a tener que multiplicarla a más. Y los virus de ADN se replican, o sea, los virus que tienen ADN se replican en el núcleo, la mayoría, y los virus que tienen ARN se replican en el citoplasma. Eso es muy importante que ustedes lo manejen. Y aquí nosotros podemos ver un cuadro de los pasos que requiere la replicación viral. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? ¿Okay? El primer paso es el reconocimiento de la célula diana. ¿Okay? Tiene que ser reconocida la partícula de virus. ¿Por qué? Por un receptor. Y el virus tiene que unirse a este receptor. ¿Okay? Luego el virus tiene que penetrar la célula, tiene que perder su envoltura y tiene que haber una síntesis macromolecular. ¿A qué se refiere? Que vamos a tener que el ADN se va a transcribir, el ADN se va a replicar para que podamos tener proteínas, ¿no? Vamos a replicar el genoma, pero también tenemos que tener síntesis de proteínas, ¿ok? Luego vamos a tener el ensamblaje, vamos a tener que todas estas proteínas nuevas creadas se van a unir de tal manera que podamos crear un nuevo virus. Y luego, cuando ya tengamos el nuevo virus, va a haber una gemación y una liberación. Claro, es muy complicado, ¿no? Poder imaginárselo y lo mejor es poder ver una imagen. Entonces, si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos aquí un virus, ¿no?
Aquí vemos su material genético y vemos su cápside rodeando el material genético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ser reconocido por la célula y se va a unir a un receptor. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer? El virus va a penetrar la célula. ¿Y cómo la va a penetrar? Si se fijan, aquí la membrana se invagina. ¿Y cómo le vamos a llamar a esa invaginación de la membrana? Lo vamos a denominar endocitosis. Acuérdense, endocitosis. Luego, aquí como ya la membrana sufrió endocitosis, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder tanto la membrana como la cápside, ¿ok? Y cuando pierde la membrana y pierde la cápside, ¿qué es lo que queda? El material genético. Entonces el material genético va a tener dos vías. Aquí las podemos ver. Vamos a tener la transcripción. ¿Qué significa la transcripción? Que el ADN se va a convertir a ARN. El ADN se va a convertir a ARN. Y luego el ADN que se convierte en ARN se va a traducir para que tengamos proteínas, ¿ok? Proteínas del virus. Y luego también nosotros vamos a tener que el material genético se va a replicar. Vamos a necesitar más de este ADN. Vamos a necesitar proteínas y vamos a tener material genético del virus. ¿Y qué es lo que va a pasar? Las proteínas se van a unir con el nuevo ADN, el ADN replicado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a unir y van a formar cápsides. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener dos vías. Una, si el virus tiene una envoltura, y dos, si el virus es desnudo, si tiene una cápside, si es una cápside desnuda. Por eso es importante saberlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si el virus tiene una envoltura? Van a venir las proteínas y se van a unir a la propia membrana de la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir el ADN del virus y el ADN del virus se va a ir a unir donde están estas proteínas del virus a la membrana de la célula del humano o del animal infectado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir el virus y se va a robar ese pedacito de membrana que tiene la célula animal o la célula humana. Es muy interesante cómo se la roba. Y además de que se roba toda su maquinaria, sus enzimas, sus ribosomas, que los podemos ver acá, también se roba una parte de la membrana. Y ahí es cuando sale de la célula y va a infectar otra célula. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es de cápside desnuda? Un virus de cápside desnuda, sus proteínas se van a unir al material genético y lo que van a hacer es que van a crear una lisis, van a destruir la membrana de la célula y van a salir. ¿Ok? Y así es básicamente ese proceso de replicación, que acuérdense, por eso es muy importante saberse esa clasificación de la estructura de la célula. Esa es clasificación de la estructura del virus. Entonces, aquí es lo mismo que ya les expliqué. Aquí solo les trae un poquito más de información, ¿ok? Y está en español, ¿verdad? Estas letras que ustedes miren aquí en rojo son los distintos fármacos, son los distintos medicamentos que actúan a estos niveles de los pasos, ¿ok? Por eso es importante también saberse los pasos, ¿no? Tratar de tener una idea de cómo son los pasos, porque así nosotros nos memorizamos fácilmente cuáles son los fármacos que actúan a este nivel. Y aquí nosotros ya por último podemos ver específicamente, ¿no? Acuérdense que cuando es un virus de ADN, ¿qué es lo que va a pasar? El virus de ADN, o sea, de ácido desoxirribonucleico, un adenovirus, se va a entrar al núcleo y vamos a ver un proceso largo para cómo poder convertirse a ARN y luego ir a los ribosomas para convertirse en proteínas virales, ¿no? Del virus. Y luego, ahora si es un virus de ARN, va a replicarse y vamos a ver todo ese procedimiento en el citoplasma, ¿ok? Se fijan, el núcleo no está involucrado cuando es un virus de ARN, totalmente distinto a un virus de ADN. Y ahora ustedes pueden ver mejor esta imagen que nosotros vimos al inicio, esta imagen de un virus del VIH, que es un virus que tiene ARN, pero por la transcriptasa inversa, acuérdense de esa proteína, esa enzima que es lo que hace, es una enzima del virus, convierte el ARN en ADN y por eso es que entra al núcleo, porque los virus del ADN entran al núcleo, ¿ok?
Y luego cuando entran al núcleo, luego empiezan a producir un ARN mensajero para que se produzcan proteínas del virus y que se vayan a ir uniendo a la membrana de la célula. Y luego el virus, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir el ADN del virus, el material genético del virus, y el material genético del virus se va a robar este pedacito de membrana de la célula, va a ocurrir una gemación y vamos a tener una partícula completa de un virus, específicamente del VIH. Aquí les expliqué rápidamente la transcriptasa inversa. Y eso sería todo con respecto a virus. Espero que les haya servido y nos veremos a la próxima.